Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Alábala al Señor. Te alabamos, Cristo, Señor, por lo que eres, por tu gran amor, Señor, en la cruz. Gracias, bendito Dios, por salvarnos, por traernos paz, Señor. Gracias, bendito Padre. Una vez más, cántelo. Noche de amor, ve que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Como que salen muchas enseñanzas y más nos preocupamos en que si nació o no nació en el 25 de diciembre y nos preocupamos de otras cosas, que se celebra o no se celebra, pero no nos preocupamos en el mensaje de la Navidad. Y yo creo que la Navidad tiene un mensaje, no solamente para el ayer, sino para el hoy y para el mañana. Y en esta serie que la Iglesia de Chorrillos ha preparado, la dinámica de la Navidad, con este tema, la Navidad en el corazón de la nación, yo creo que al finalizar este culto vamos a entender un poquito más de lo que es la Navidad. Pero antes yo quisiera saber quiénes nos visitan. Levante su mano, por favor. ¿Quiénes nos visitan? ¿Han venido por primera vez? Ahí está, hay una hermana. ¿Quién más? Ahí por acá no hay nadie más. ¿Una nomás? ¿No traemos invitados? ¿Por qué no le damos un aplauso a la hermana que nos visita? ¡Qué bueno! Todos somos de casa entonces. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 25 al 32. Gracias, hermano. Lucas 2, 25 al 32. Y leemos todo, ¿sí? Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón,
y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder tener un corazón receptivo de su palabra y poder entender y vivir lo que dice ella. ¿Sí? Amado Dios, gracias por tu presencia. Gracias por esta mañana que nos has traído. Queremos honrarte y alabarte con todo nuestro corazón. Y al abrir tu palabra, acudimos a tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad, nos enseñe tu verdad y podamos vivir conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia de la Navidad. En la historia de la Navidad hubieron hombres, personajes. Uno de ellos fue Simeón. Simeón, hombre justo y piadoso delante de Dios, que tuvo el privilegio de esperar, ver y anunciar el propósito del nacimiento de Jesús a las naciones. Pero ¿quiénes recibieron este mensaje? ¿A quiénes escribió Lucas, el evangelista Lucas? Lucas escribió este evangelio aproximadamente en el año 70 a 80 después de Cristo, y probablemente estuvo en Grecia por algunos estudiosos, eruditos, investigadores de la Biblia. Pero a quienes escribió fueron a los cristianos de procedencia gentil del paganismo, griegos y romanos, de todas las naciones y grupos humanos. Lucas retoca las fuentes de Marcos y Mateo para evitar expresiones que puedan ser mal interpretadas, y pone especial hincapié en el amor de Cristo a los desheredados. Simeón, cuyo significado de su nombre es Jehová ha escuchado o Dios ha escuchado, pronuncia palabras menos tradicionales, al menos para este templo donde los gentiles son relegados al patio más alejado. Usted, cuando lee la Biblia, va a encontrar personajes que como que hicieron algo pequeño. Por ejemplo, dice: Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, y no se sabe más de Enoc. Jabes hizo una oración, 2 versículos, y no se sabe más de Jabes. Y Simeón también es uno de aquellos personajes de la Biblia que tuvo el privilegio de ver a Jesús, el Salvador. Y vamos a ver que cuando él escribe o cuando él pronuncia estas palabras, y Lucas lo registra, dice: porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién le reveló a Simeón que el niño, ese bebé, que habían pasado 40 días y que María y José lo estaban presentando en el templo, y que había presentado 2 tortolitas porque era una familia pobre? ¿Quién le reveló a él que era el Salvador? Sin embargo, Lucas registra y dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para salvación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y aquí la palabra gentiles significa raza, tribu, paganos, nación. Luz para revelación a las naciones, a los paganos. El amor de Dios, no solamente a su pueblo Israel, sino a todos nosotros, a todas las naciones. Y el texto dice: hasta también le has dado luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra, dice Isaías 49:6. ¿Quién estaba designado ser luz para las naciones? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba designado a dar testimonio para hacer luz a las naciones. Su testimonio era para glorificar a Dios. Sin embargo, usted conoce la historia de Israel. Israel en el 724 y luego en el 586 desaparece del mapa y dejó ser luz de las naciones. Y cuando se va a Babilonia y cuando regresa,
hubieron 400 años de silencio. Y lamentablemente Israel empezó una vida religiosa y se olvidó del propósito para el cual había sido formado, luz para las naciones. Ahora la iglesia tiene ese privilegio, ser luz para las naciones. Así que dile al que está a tu lado, somos luz para las naciones. Somos luz para las naciones. Lucas también escribió el libro de Hechos, y en este libro contará la historia de la iglesia que abre las puertas a los gentiles. En el libro de Hechos, tú te acuerdas, este año hemos predicado mucho el libro de Hechos, acerca de Pedro, cuando ve la visión y Dios le dice, coge, come, no digas que es inmundo. El mensaje de la Navidad, de salvación, es para todos, no solamente para el pueblo de Israel, sino es para todos. Y Simeón nos da una muy clara enseñanza de la dirección que la historia de la salvación tomará. Y eso es importante. ¿Cuál es el propósito de Dios para las naciones? En esta mañana vamos a aprender que con el ejemplo de Simeón nos permitirá seguir proclamando a Jesús como el centro de la Navidad en los corazones de las personas que integran nuestra sociedad y nación hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo haremos? El ejemplo de Simeón nos va a decir perseverando. Perseverando. Miren el texto, por favor, el texto que hemos leído, capítulo 2 de Lucas, verso 25. Y había un hombre en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esperaba. Cuando tú esperas, ¿qué estás haciendo? Estás siendo constante. Te mantiene firme. Tu fe se permanece firme. Y ese es el ejemplo de Simeón. Perseverancia. ¿Cuánto de nosotros hemos empezado y no hemos acabado la carrera? ¿Cuánto de nosotros hemos dejado de glorificar a Dios? ¿Cuánto de nosotros hemos dejado de anunciar la verdad de Dios a los corazones de las personas? El perseverar es mantenerse firme en nuestra fe, percibir sin doblegarse frente a las circunstancias que esté viviendo, continuar viviendo separado para Dios. Pero, ¿qué esperaba Simeón? Simeón esperaba la consolación de Israel, la esperanza mesiánica. Él esperaba la esperanza mesiánica. La nación judía esperaba a un Mesías, desde Adán hasta Malaquías. Los profetas hablaron del día en el que el Dios de Israel vendría a la tierra, tomaría sobre sí carne y vendría como su Salvador y Redentor. La profecía de Isaías representa la idea de un Mesías y el sentir que existía entre el pueblo del pacto. Usted conoce este texto, Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Un niño, Dios fuerte. Un niño, Dios fuerte. Dios con nosotros. Y esa es la esperanza que Simeón estaba esperando y perseveraba. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué esperamos los cristianos de hoy? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando hoy? Déjame decirte que esperamos la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. Dile que está a tu lado. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Simeón nos da la clave para que el nacimiento del Salvador se encuentre en el corazón de una nación, en el corazón del ser humano, en el corazón de la iglesia. Que podamos nosotros hablar de Jesús. Pero, ¿en qué perseveraba Simeón? Y vamos a ver el primer punto, en una vida justa. Una vida justa. Y una vida justa, hermano, es una vida santa, inocente, que vive equitativamente, dando a cada uno lo que le corresponde. Dice el texto, este hombre justo y piadoso. No dice que era un sacerdote, no dice que era un profeta, no dice que era un levita, dice que era un hombre justo
y piadoso, un hombre como tú y como yo, común y corriente. Pero ¿cuál es la característica de este hombre? Una vida justa. ¿Quiénes son los justos? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y si usted ha creído en el testimonio de Dios acerca de su Hijo y recibió el regalo que Él envió, entonces Dios nos atribuye la justicia de su Hijo. No es nuestra justicia, escúchame bien. Es la justicia de su Hijo. El texto en Romanos lo deja claro. Estuve escuchando a un teólogo español que era un filósofo y también era un literato, en la cual él no creía en estos textos. Era un férreo defensor de la iglesia romana. Pero cuando leyó el libro de Romanos, se quedó con una expectativa grande. Y si tú lees el libro de Romanos, también te vas a quedar con una expectativa grande. Porque es el libro que te va a situar en el lugar donde tú y yo debemos estar. Escucha lo que dice. A fin de que Él sea el justo, está hablando de Cristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Mi hermano, no hay justo ni a uno, recuerda bien. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos declara justo? Por medio de Cristo. Nos atribuye la justicia de Cristo, no tu justicia. Porque nuestra justicia, nosotros no somos justos, ni de aquí, ni de acá, ni del pie. No somos justos, escúchame. No somos justos, somos injustos. Vivimos pensando mal, vivimos hablando mal, vivimos omitiendo muchas cosas en nuestras vidas. Pero la justicia de Cristo, Él sí es justo, y Dios nos atribuye su justicia. Y esa es la paz que tú y yo debemos tener. Tenemos que ir a la cruz cuantas veces sea necesario para pedirle perdón a Dios y que sea la justicia de Dios en nuestras vidas y no nosotros. Mi hermano, Simeón vivía justo y piadosamente. Yo te pregunto, ¿has recibido lo que mereces? ¿Has recibido por lo que piensas, hablas u omites lo que es la justicia de Dios? Recuerda, no hay justo ni aún uno. Yo creo que no. Porque si tú y yo hubiéramos recibido lo que merecemos, entonces estaríamos terminando en el lago de fuego. Pero sabes, Dios es bueno y misericordioso. Y Él envió a Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar. Un bebé nacido de mujer. Pero ese bebé ya tenía su destino, su propósito. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú conoces la fecha de tu muerte? Quizás nadie la conoce, pero Jesús ya la conocía. Y Él iba a la cruz por ti y por mí. Y Simeón era un hombre justo porque miraba la cruz que estaba a su delante. Mi hermano, seremos salvos, perdonados y seremos recibidos en el hogar eterno del cielo cuando creemos solo en Jesús. Solo Jesús. Dios, recuerda, le atribuye al creyente la justicia de su Hijo. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién está escribiendo Pablo a los corintios? A creyentes como tú y como yo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. En Él, no en ti, no en mí, en Él. Cristo es importante para nosotros. Pero déjame decirte, mi hermano, tú me dirás, oh, el justo vive en el tercer cielo. No, hay muchos textos bíblicos. Voy a mencionar algunos. Miren lo que dice el rey Saúl a David, cuando David tenía en sus manos matarlo, vengarse por su muerte. Dice, el rey Saúl le dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal.
Recuerda, el justo paga con bien el mal que le hacen. ¿Cómo pagas tú? ¿Mal por mal? Cambia tu manera de pensar. Paga bien por mal. El justo, Salmo 5:2 dice: tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. El justo está protegido por el Señor. Y si algo te sucede, es porque Dios lo ha permitido así. Recuerda, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. El justo sufre aflicciones, por si acaso. No, nosotros no sufrimos aflicciones, nosotros somos Superman. Mentira. Mi hermano, el justo sufre aflicciones, pero de todas ellas la librará Jehová. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. El justo no es desamparado. Escucha bien, no es desamparado. Fuerte torre es el nombre de Jehová, a ella corre el justo y se siente seguro. Dios es su seguridad del justo. Tú, malvado, no escuches la morada del justo, no saques el lugar de su descanso, porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse. El justo se levanta agarrado de la mano del Señor. Mi hermano, recuerda bien eso. El justo no está en el tercer cielo, el justo está aquí, como tú y como yo, como Simeón. Persevera en la fe. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Para que tú y yo podamos ser luz para las naciones, tenemos que perseverar en la fe. Una vida justa. Y una vida justa no es una vida en el tercer mundo. Es una vida justa como tú y como yo, confiando en el Señor. Pero también dice una vida piadosa. La vida piadosa consiste en renunciar a la impiedad, a la irreverencia, a la dureza del corazón, a la incredulidad. A veces hemos endurecido nuestro corazón. A veces nosotros nos hemos amargado, hemos construido barreras en nuestro interior. Esa es una vida de impiedad. Pero Dios dice que este hombre era un hombre justo y piadoso. Un hombre que, mi hermano, renunció a toda vida de impiedad. Renunció a toda vida de impiedad. Era moderado en su palabra. Un comportamiento adecuado. No estaba ebrio, sino sobrio. Tenía el control de sus emociones. Era un hombre que, según la justicia de Dios, obraba en su interior una moral sólida, que actuaba en la bondad. Pero, ¿quiénes son los hombres piadosos? Según de Timoteo, Pablo le va a decir lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Yo te pregunto, cuando estás en tu trabajo y tú estás viviendo una vida para el Señor, una vida dándole reverencia al Señor con tu mente y tu corazón, y el resto está hablando palabras groseras y te dicen: ¿tú por qué no perteneces a este grupo? ¿No estás sufriendo persecución? ¿No estamos sufriendo persecución cuando no pertenecemos a ese grupo? Y mis hermanos, el piadoso dice, es un hombre como Cornelio, piadoso y temeroso de Dios. Hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio. El hombre piadoso tiene buen testimonio con los demás, con los que están a su alrededor. Pero también Cornelio dice que oraba siempre y daba limosnas al pueblo. El hombre piadoso es un hombre que ora y tiene un corazón dadivoso. Mis hermanos, la vida justa y piadosa que Simeón estaba compartiendo es una vida justa y piadosa que tú y yo también tenemos que compartirla. ¿Cuál es el propósito de Dios para las naciones? El nacimiento de Jesús. La Navidad sea en el corazón de cada nación. ¿Cómo lo haremos? Perseverando. Lo segundo, buscando la presencia de Dios, buscando su presencia. Por favor, miren el verso 26 y 27. Y dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor.
movido por el Espíritu, vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Qué era este hombre Simeón que nos está dando ejemplo? Un hombre que buscaba la presencia de Dios. Buscaba la presencia de Dios. 2 veces se repite en una frase el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El resultado práctico de estar en la presencia del Señor es el gozo. Pastor, o sea, yo tengo que estar con mi cara alegre todo el día. No. Si no es el gozo en tu interior. Que a pesar de las circunstancias que estés viviendo, a pesar que no tengas ni una moneda, ni un cobre en tu bolsillo, a pesar que te hayan despedido del trabajo, o a pesar que tus hijos se hayan rebelado, tu gozo en el Señor permanece firme en tu corazón. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchos cristianos parecen tristes y desanimados porque carecen de este sentido de la presencia de Dios. Mi hermano, la comunión es dulce para aquellos que caminan con el Señor en obediencia y en fe. Recuerda, esto es lo que te sostiene, lo que nos sostiene cuando estamos pasando por pruebas. El gozo de Jehová es nuestra fuerza, dice Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y el Señor, a través de Santiago, va a decir: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas producen fe y desarrollan perseverancia. Así que cuando estemos pasando por pruebas, hermano, llenémonos del gozo del Señor. Este era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Era un hombre anciano. Yo quiero ver mi muerte. Y a propósito de la muerte, él no es que estaba buscando la muerte, sino dice el texto que creía en Dios, porque le había dicho Dios en el verso 25 que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, para hacer por él conforme a tu palabra. Y es interesante, mi hermano, no vería la muerte hasta ver el ungido del Señor. Nosotros hemos estado en la presencia de Dios. Hemos tenido un encuentro con Jesús. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Lo has buscado? ¿Has buscado su presencia? Este hombre anciano no buscaba la muerte. Estos días conversé con un amigo que viajó a Japón y decía que los japoneses son muy religiosos y que ellos viven muchos años porque se conservan muy bien. Su alimentación es muy sana, pero ellos están cansados de vivir, dice. Y tienen un lugar en Japón, un puente, donde hay una gran montaña que después de orar, ellos se avientan porque están cansados de vivir. Y ahí mueren, en la peña, ahí se contrasolean. Simeón no era un hombre así, mi hermano. Simeón estaba gozoso. Quería ver al ungido del Señor. Y lo vio. Pero hay dos cosas. En el Espíritu Santo, Dios lo estaba guiando. Dios lo estaba atrayendo a su presencia. Simeón personifica la justicia y piedad israelita. Usted me dirá: pero pastor, el Espíritu Santo todavía no había recibido. Fue en Hechos. Sí, pero el Espíritu Santo sí estuvo vigente en el Antiguo Testamento. Revelaba a las personas, ungía a los reyes, estaba con los grandes hombres como Sansón. Y mi hermano, el Espíritu Santo estaba en Simeón, porque representaba al pueblo que escucha a Dios, que busca la presencia de Dios. Y cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios en el Espíritu, entonces, mi hermano, vamos a descargar esas cargas pesadas que hay en nuestro interior y nos vamos a sentir libres. El Espíritu es la plenitud de la esperanza en el creyente. Es evidente que Dios no le puede engañar ni rechazar. Ha recibido la promesa de ver al Cristo, el Señor, antes de morir.
y vive solamente para ello. Mi hermano, un día vamos a morir nosotros. Y recién ahí, cuando veas a Cristo cara a cara, dirás: no fue en vano perseverar en una vida justa y piadosa. No fue en vano buscar la presencia de Dios cada día. No fue en vano buscar la presencia de Dios en el Espíritu. Porque dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Un hombre y una mujer que vive en el Espíritu es ferviente, busca a Dios para dar servicio a los demás. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Te pregunto, ¿te encuentras quizás pesado? ¿Te encuentras quizás desanimado? Yo creo que tenemos que buscar más la presencia de Dios. Y lo segundo, para buscar la presencia de Dios, como Simeón, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Dice el texto: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo Dios está guiando tu vida? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Y déjame decirte algo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios te va a guiar por medio de su palabra. Si estás desanimado, acude a su palabra. Si estás desalentado, acude a su palabra. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en silla de escarnecedores, de burlones, de que se mofan, de aquellos que ponen chapas. No estuvo en esa silla donde eran irreverentes, sino que buscó la ley de Jehová y se deleitó en ella día y noche. Y el salmista va a decir: será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Un árbol fuerte, frondoso, un roble. Y mis hermanos, el que es guiado por el Espíritu, recuerde, tiene que deleitarse en la palabra de Dios. Hemos visto cuál es el propósito de Dios para las naciones: el nacimiento de Jesús, la Navidad en el corazón de la nación. ¿Cómo lo haremos? Simeón nos dio un ejemplo: perseverando, buscando la presencia, por último, proclamando su salvación. Proclamando su salvación. Dice el texto: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Mi hermano, Jesús salva. Recuerda, Jesús salva. Ahora mis ojos han visto tu salvación. ¿A quién estaba mirando Simeón? Hermanos, ¿a quién estaba mirando Simeón? ¿A quién? Dile que está a tu lado. A Jesús estaba mirando Simeón. Dile, hermano, despierten, hermano. Estamos recién a las 8:45. Dile, a Jesús, mi hermano. Y es importante porque la Biblia declara una vez más que el ser humano ha pecado. Y necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un Redentor. El pecado, mi hermano, nos separa de Dios. El pecado nos ata. Uno dice, a veces escucha frases como esta: un pecadillo nomás, no hace daño. Mi hermano, ese pecadillo te separó de la presencia de Dios. Fíjate Adán y Eva. Y fíjate hasta el día de hoy, todos mueren. Así que ese pecadillo, por más pequeño que sea, ese pecado te separa de la presencia de Dios. Y nosotros no podemos proclamar pecado. Tenemos que proclamar salvación. Salvación. La gente, mi hermano, necesita conocer al Salvador. Pecar es algo que en pensamiento, palabra y obra contradice el perfecto y santo carácter de Dios. Por nuestro pecado, todos merecemos una vez más el juicio de Dios, la muerte eterna. Sin embargo, Simeón, cuando vio al Salvador,
vio que lo había Dios preparado de antemano. Por eso decimos, proclamamos su salvación preparada, porque vemos ahí a un Dios que ya había designado el tiempo. Gálatas lo va a decir así: en el tiempo preciso, nacido de una virgen, vino el Salvador. Ya lo había preparado. No era una obra de la noche a la mañana. Ya estaba preparado. Por eso que tú y yo tenemos que entender que necesitamos un Salvador. Nuestra familia necesita el Salvador. Nuestra nación necesita el Salvador. No necesitamos a un político culto. No necesitamos un político moralista. Necesitamos a Jesús en nuestra nación. Te vas a cansar, mi hermano. Te vas a agotar si sigues esperando en el hombre. Déjame decirte esto: te vas a agotar y vas a renegar si sigues esperando en el hombre. El hombre no va a cambiar la nación. Es Cristo en el hombre que cambia la nación. Cristo en el hombre. Por eso que necesitamos un Salvador, a Jesús en nuestras vidas. Jesús, mi hermano, es la manifestación preparada. Y Simeón lo había visto. Mis ojos han visto tu salvación. Pero también es proclamando su salvación manifestada. ¿Qué cosa dice? El Señor, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. ¿Qué significa revelación? Es dar a conocer lo oculto, manifestarse. Y Jesús se manifestó a los gentiles, a las naciones. Jesús transformó al hombre. Mi hermano, Martín Lutero fue el que inició toda esta transformación cuando llegó al libro de Romanos, que el justo por la fe vivirá. Y a partir de ahí fueron las naciones transformadas: Inglaterra, Alemania, Rusia, Holanda. Todas las naciones de Europa fueron transformadas por el Evangelio. Mi hermano, la Navidad en esas naciones era un tiempo especial, familiar, como lo es en nuestra nación. Pero hoy en día, mi hermano, el materialismo, nuestro egoísmo, ha permitido que podamos encerrarnos en nuestros hogares y no compartir con otros la Navidad, el nacimiento del Salvador. Jesús salva a todos los que reciben su regalo de salvación. No interesa tu condición étnica, ni tu grupo, de dónde vienes. Todos necesitamos de Jesús. Todos. Mi hermano, Jesús ha sido manifestado, ha sido revelado, y el día de hoy sigue siendo revelado por diferentes medios de comunicación, en diferentes iglesias y en cada testimonio que tú das a otros. Y por eso yo te digo en esta mañana, ¿cuál es el propósito de Dios para las naciones? Que la Navidad, el nacimiento de Jesús, se encuentre en el corazón de la nación. Pero primero hemos visto en esta serie en el corazón del hombre. Luego hemos visto en el corazón de la familia. Y ahora estamos viendo en el corazón de la nación. Primero tiene que estar en el corazón del hombre. En tu corazón. Para que tú puedas manifestar esa salvación a tu familia. Y para que tu familia manifieste contigo a la sociedad, a la nación. ¿Cómo lo haremos? Hemos visto en esta mañana, perseverando como Simeón, buscando la presencia de Dios como Simeón y proclamando su salvación como Simeón. Han visto mis ojos tu salvación. Si entiendes tú ahora lo que significa la Navidad, que Jesús salva, y quieres confiar en Él como tu Salvador personal, asegúrate de entender y creer que solo en Él hay salvación. Yo te pregunto, ¿lo crees? ¿Lo crees? Y si has dejado de creer, y si te has cansado, y si no hay gozo en tu corazón, mi hermano, el justo cae 7 veces, y de las 7 veces se levanta. Quizás estás caído y estás desanimado. Quizás, mi hermano, estás desalentado, porque en esta Navidad quizás no hay ni un panetón en tu casa y piensas tú que la Navidad es comerse un panetón.
No, mi hermano, la Navidad es glorificar a Dios por el nacimiento de Jesús en nuestras vidas, por el nacimiento de Jesús en la vida de tu familia, por el nacimiento de Jesús en tu nación, que siga transformando vidas, que siga restaurando vidas, que siga viviendo en el corazón de la iglesia, en el corazón de nuestra sociedad, que se glorifique en medio de nuestras necesidades, que Dios se glorifique en medio de nuestras pruebas, que Dios se glorifique en medio de nuestro clamor. Pero gózate en el Señor. Que este 24 de diciembre tú puedas levantar tu mirada y decirle gracias a Dios. Tengo mucho por cambiar, tengo mucho por ser transformado. No me voy a rendir, voy a perseverar, voy a seguir clamando por mi esposa, voy a seguir clamando por mis hijos, voy a seguir clamando por mi iglesia, voy a seguir clamando por mis pastores, voy a seguir clamando por los líderes, porque líderes se levantarán, pastores y misioneros en esta iglesia para proclamar que Jesucristo es el Señor. ¿Lo crees? Ora conmigo, mi hermano.